decía Rubén, ayer estuvimos tratando el tema del culto en la Iglesia y el pasaje en el que quisiera predicar en esta mañana está relacionado con ese tema. Vamos a ir a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, donde vamos a leer los versículos del 18 al 29. Hebreos 12, del 18 al 29, aunque la predicación se centrará sobre todo en la primera parte de este pasaje. Hebreos 12, 18. Dice así la palabra del Señor. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hay algunas palabras en este pasaje que relacionan este pasaje directamente con el tema de la adoración al Señor. El ofrecerle culto, el culto, como veíamos ayer, de la vida, y el culto también como iglesia. Uno de estos términos aparece dos veces, una en el versículo 18, el primero que hemos leído, el verbo acercarse. Dice el texto: no os habéis acercado, y continúa. Y en el versículo 22, estableciendo un contraste que ahora veremos, vuelve a repetir este verbo, sino que os habéis acercado. No os habéis acercado a, sino que os habéis acercado a esto otro. Este verbo en las Escrituras se utiliza particularmente para referirse a venir a adorar al Señor. Esto podíamos verlo en el Antiguo Testamento, en diversos textos, y también en particular en esta epístola a los Hebreos, cuando se nos invita a acercarnos al Señor. En uno de los pasajes donde se menciona este texto de no solamente la necesidad, sino el gran privilegio que tenemos de acercarnos al Dios vivo, se encuentra justamente en un capítulo donde se nos habla de la necesidad y del reconocimiento del recurso que tenemos en el Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo. Es el capítulo 4, un texto muy conocido que probablemente algunos de vosotros podríais mencionar de memoria. Hebreos 4:16. Acerquémonos, aquí está el verbo, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántas veces estas palabras en la vida del cristiano han sido palabras de consuelo, palabras de aliento, palabras de saber que podemos ir a la presencia de Dios en oración e implorarle su ayuda, rogarle que su auxilio esté con nosotros en momentos particularmente críticos de la vida? Y es justamente en un contexto de dificultad, en un contexto
donde algunos de estos cristianos a los que se dirige la epístola están dando marcha atrás en la fe. Eran tiempos difíciles, tiempos de persecución, tiempos de prueba, tiempos cuando viven en un entorno que no, digamos, favorecía la fe cristiana, sino más bien la hacían poner en duda. Algunos de ellos, con su tradición antes de ser cristianos, de haber sido hebreos y de haber estado acostumbrados a todo lo que era un ritual de culto como muy adornado, lleno de símbolos, y en un contexto, por lo tanto, más fácil de creer en Dios. Ahora, como cristianos, cuando encuentran oposición, cuando encuentran que esos símbolos tan visuales ya no existen, cuando la prueba arremete contra ellos, cuando algunos incluso han perdido sus propiedades en el pasado por causa de la fe, algunos han sido muertos por causa de su fe, se encuentran realmente en una situación donde es un enorme reto mantener el testimonio de la vida cristiana, mantener en alto la confesión en Jesucristo como Señor, Dios y Salvador. En esa situación, en ese, podríamos decir, forcejeo con la situación difícil en el que se encuentran en el día a día y tentados a abandonar la fe, viene esta palabra de Dios a través de esta epístola, justamente para animarles, para fortalecerles, para hacerles ver que realmente el Dios en el que ellos han creído y la revelación en Jesucristo es algo que, por supuesto, viene del mismo Dios, que no se contradice con la revelación del Antiguo Testamento, sino que es la culminación justamente de donde apuntaba el Antiguo Testamento, y que de ninguna manera piensen en dar marcha atrás. Ellos tienen un gran recurso en Cristo Jesús. Él también ha sufrido oposición, Él también murió y murió por nosotros. Él ha sido el autor y consumador de la fe. Y ahora en esas circunstancias de la vida deben acercarse y pueden acercarse y encontrar recursos, ayuda en Dios por medio de Jesucristo. Acerquémonos, pues, es el llamado en 4:16. Y ahora, volviendo al capítulo 12, de nuevo encontramos este llamado y esta explicación de realmente qué significa para nosotros el haber creído en Jesucristo. ¿Cuán grandes son los privilegios de ser cristianos y cuán grandes recursos tenemos? El verbo acercar, en ese contexto de lo que es la adoración y la entrega a Dios de toda la vida y del culto como comunidad cristiana, en particular cuando venimos a ofrecerle culto al Señor. Pero hay un texto más a modo de introducción que quería llamar vuestra atención para ver cómo se relaciona efectivamente el pasaje que acabamos de leer con la adoración a Dios, con el culto a Dios. Es en el versículo 28. Ya al final de este pasaje es la conclusión de lo que acaba de decir el autor de Hebreos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. El verbo servir, que ayer meditábamos en nuestro estudio y que explicaba, es el verbo en el original, de donde viene pues la palabra latría, o sea, idolatría, la adoración, el servicio, la entrega a ídolos, en ese caso, pues aquí habla del servicio a Dios. Y explicaba yo ayer que este verbo, en su sentido original, tiene el significado del servicio que un esclavo ofrecía y que en las Escrituras se relaciona con, en el Antiguo Testamento, la redención de Israel, cuando Dios le dice a su pueblo que ellos que han sido redimidos de Israel, sacados de la esclavitud de Egipto, ahora son servidores de Dios, entre comillas, esclavos de Dios. Dios es el Señor. Aquel que les ha rescatado de la esclavitud de Egipto, ahora sirven a Dios. Y el autor de Hebreos toma esta palabra, esta imagen, para hacernos ver que Cristo Jesús, que nos ha redimido, que nos ha rescatado, que nos ha dado perdón, que nos ha dado vida eterna, ahora nos llama al servicio de Dios en su nombre, como sus esclavos. El apóstol Pablo utiliza la palabra en el griego doulos. Él se refiere a sí mismo como el esclavo de Jesucristo, aquel que por amor a Él le sirve y dedica su vida plenamente para el servicio de su Señor. Esta palabra, pues servicio, utilizada también
y traducida en muchas ocasiones como adoración o como dar culto a Dios, vemos cómo está plenamente vinculada en este contexto de este pasaje para hacernos ver esa centralidad de lo que debe ser la adoración, el servicio, la entrega a Dios en nuestra vida, y que como expresión de esto, nuestro culto dominical o cualquier otro culto en cualquier otro momento debe ser expresión de esa entrega, de ese reconocimiento de Dios como Rey, como Señor de la vida. Bien, entrando en la meditación en lo que es el pasaje que hemos leído, hay varias características, 6 en concreto, que vamos a ver que nos hablan de ese culto que agrada a Dios. Lo que es la adoración agradable a Dios, que no es la clave tanto en las formas en sí, que a veces enfatizamos quizás demasiado, aunque no dejan de tener su importancia, pero vamos al núcleo de lo que es el culto que a Dios le agrada. En primer lugar, en este texto podemos ver descrito ese culto a Dios, esa adoración a Dios de la vida y también del culto cuando nos congregamos para adorar al Señor, como un culto que debe tener una proyección escatológica. Un culto agradable a Dios es un culto que tiene una proyección escatológica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando venimos juntos a adorar al Señor y aun cuando vivimos nuestra vida de adoración a Dios, en el centro de esa adoración están las promesas que Dios nos ha dado, la visión que Dios nos ha transmitido a través de su palabra del futuro que nos aguarda. Adoramos a Dios en el presente, está claro, servimos a Dios en el presente, pero el cristiano en su servicio a Dios tiene siempre presente también las promesas que Dios nos ha dado y lo que nos aguarda en el futuro. Se proyecta hacia el futuro. Esto podemos verlo en las palabras que hemos leído al principio de este pasaje. En el versículo 18, donde por un lado la palabra de Dios hace referencia a cómo en la antigüedad los que creían en Dios, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, habían tenido aquella experiencia de lo que era la revelación de Dios, la gloria de Dios, de una forma concreta. Decíamos ayer en el estudio que la adoración es la respuesta de la criatura a la revelación de la gloria del Creador. La criatura responde al Creador que nos ha revelado su gloria, y ante esa gloria revelada de Él, nosotros nos postramos en adoración a Él. Pues en el Antiguo Testamento, y tendríamos que ir al libro de Éxodo para aquel pasaje cuando Dios se reveló en el monte Sinaí, y nos narra el libro de Éxodo como aquella revelación de Dios a su pueblo fue una revelación en un sentido que causó temor, temblor, espanto. Dios quería mostrar a su pueblo su grandeza, su poder, y lo hizo en aquel contexto, como expresa el versículo 18, por medio del fuego, de la oscuridad, de las tinieblas, de la tempestad, de trompetas, de la voz de Dios que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportarla, e incluso, y aquí hay una característica que la palabra de Dios quiere resaltar, había, digamos, un límite geográfico, espacial, donde más allá de cierto punto el pueblo no podía acercarse. Dios había dicho a Moisés que él se iba a revelar, pero que tenía que marcar una línea y que a partir de ahí el pueblo no se debía acercar, tan solamente Moisés. Moisés mismo dijo: estoy espantado y temblando. Y dice el autor de Hebreos, esa fue la revelación de Dios de su grandeza, de su santidad en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Pero vuestra experiencia de acercamiento a Dios es diferente. Dios, revelado en plenitud en la persona de Jesucristo, lo ha hecho de otra manera. Nos ha mostrado la grandeza de Dios, pero nos ha mostrado su misericordia y su verdad en la persona de Jesús. Y lo contrasta ese cambio que supone la revelación de Dios en el Antiguo Testamento con la del Nuevo, e incluso la proyecta hacia el futuro. Mirad cómo menciona en el versículo 22 y dice: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo.
Jerusalén la celestial. Os habéis acercado, pero en un sentido es verdad, no hemos llegado todavía a esa revelación total de la gloria de Dios que nos aguarda, porque justamente esa ciudad del Dios vivo, esa Jerusalén celestial a la que la asocia con el monte de Sión, es la Jerusalén que aguardamos, es los cielos nuevos y la tierra nueva que nos habla Apocalipsis capítulo 21. Y lo vincula con el monte de Sión, el monte de Jerusalén, porque es allí donde Jesús murió. O sea, para que podamos tener una visión clara de lo que está hablando la palabra de Dios, ha habido etapas en la revelación de Dios. Tenemos la etapa del monte Sinaí, cuando Dios se reveló a su pueblo y reveló su gloria de aquella manera que infundía espanto y terror al ver la grandeza y la santidad de Dios. Tenemos el monte de Sión, en referencia a Jerusalén, donde Cristo murió, y gracias a su obra tenemos otra manera nueva de acercarnos a Dios y nos proyectamos hacia la nueva Jerusalén, cuando Dios hará plena realidad un día todo lo que Él ha prometido. Es una visión para nosotros de lo que Dios cumplirá y llevará a cabo en plenitud en el futuro. Ese reino inconmovible al que se refiere el versículo 28. Y como Iglesia del Señor y como creyentes, Dios nos libre de perder esa visión de futuro. Es verdad, quizás en el pasado y en alguna medida en el presente podríamos pensar simplemente en el futuro y no en el presente. Esto sería un error porque vivimos aquí y ahora y estamos llamados a vivir esa vida de adoración a Dios y de testimonio, pero sería un error también atar tanto lo que es nuestra vida cristiana al presente y en el día a día, olvidando la gloria que ha de venir. La palabra de Dios siempre nos inspira para que tengamos nuestra mirada puesta en ese futuro glorioso que nos aguarda y que da la esperanza en medio del sufrimiento, de la pena, de la muerte y de las lágrimas. Los africanos que fueron llevados en cautiverio, podemos decir, a América hace años, ellos, como bien sabéis, fueron autores de estos cantos que se llaman los espirituales negros. Y en esos espirituales negros muchas veces aparece esta imagen de la esperanza de lo que Dios hará en el futuro. Me gusta mucho, por ejemplo, aquel espiritual negro que dice: río profundo, pasarte quiero, Jordán, río profundo, Dios, y descansar en la patria mía. ¿Queréis venir conmigo a la casa del Señor? Allí hay siempre eterna paz. Y esa esperanza que Dios nos ha dado debe inspirar nuestro culto, nuestra vida, no para olvidar el presente, pero justamente para inspirar el presente y para hacernos comprometidos con nuestro Dios. Celebrar conjuntamente en fe con Él las glorias que nos aguardan, la Jerusalén celestial que ha de venir, el reino inconmovible al que pertenecemos y que aunque todo lo demás pase, su reino no pasará. En segundo lugar, encontramos en este pasaje, hablando de esa adoración nuestra, motivada en primer lugar por esa visión del futuro y de la gloria que un día plenamente ha de ser manifestada, de que el culto agradable a Dios debe ser una celebración festiva. Una celebración festiva. Mirad al final del versículo 22, cuando nos dice la palabra de Dios que nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Algún joven hacía alusión esta mañana cuando hacía referencia a que de MP algo que le había impactado era poder adorar al Señor con tantos jóvenes y que después en el instituto, en la universidad, en la escuela, cuando se veían solos podían recordar pues esa al menos pequeña multitud, pero relativamente hablando multitud de jóvenes adorando al Señor. Sin duda alguna, cuando nos reunimos como creyentes en la Iglesia, y somos los que somos, un buen número, mañana cuando estemos quizás en nuestros trabajos y somos los únicos creyentes que estemos allí,
también recibimos ese ánimo de poder juntos alabar al Señor. Pero el texto nos dice que somos muchos más. Cuando nos acercamos al Señor, lo hacemos con una compañía de muchos millares de ángeles. Claro que a los ángeles no los vemos, pero la palabra de Dios nos lo recuerda. Estos espíritus que sirven a Dios adoran al Señor, y nosotros nos unimos a esa multitud de ángeles que celebran la gloria de Dios. El culto a Dios, aunque fuésemos 2 o 3, es un culto en el que nos unimos a multitudes que están adorando a Dios. La palabra de Dios nos hace ver que un día será, como leemos en Apocalipsis 7, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Es interesante que la palabra que aparece aquí en el original, cuando habla de la compañía, versículo 22, de muchos millares. Esa palabra es una palabra que se utilizaba en aquellos tiempos para referirse a una convocatoria festiva. Un panegiris era una fiesta o celebración solemne, caracterizada por su carácter pues festivo. Y qué bonito cuando leemos en la palabra del Señor que nosotros nos hemos acercado y formamos parte en nuestro ofrecimiento de culto a Dios, a pesar de las situaciones difíciles que pudiéramos estar afrontando en la vida. La palabra de Dios nos hace ver que somos parte de una celebración festiva. Difícil pensar en esto cuando las dificultades en la vida nos acosan, cuando pasamos por momentos difíciles, cuando la crisis de fe viene también a nuestra vida. Pensar que sí, eso es real, no le quita hierro la palabra de Dios a las circunstancias por las que podamos estar pasando, pero nos recuerda que no estamos solos, que somos parte de una celebración festiva donde millares de ángeles, de otros servidores de carácter espiritual, están adorando a Dios. Pero sabemos también que no son solamente esos seres espirituales, somos parte de un gran pueblo, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios a lo largo de los siglos, desde el principio del mundo, y el pueblo cristiano desde la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu, que por siglos le hemos adorado. Forman parte de esa gran nube de testigos de la que nosotros somos parte y tenemos el gran privilegio de ello. En tercer lugar, el culto agradable a Dios es un culto que expresa la confianza de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Apunta al gran privilegio de ser parte de ese pueblo, de ser hijos de Dios. Mirad en el versículo 23, primera parte. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son esos primogénitos que están inscritos en los cielos? O los espíritus de los justos, hechos perfectos, que se menciona al final del versículo 23. Pues esa congregación, literalmente en el original, eclesia, la eclesia de los primogénitos, dice el original, es la iglesia. Son aquellos que por la fe en Cristo Jesús hemos sido constituidos herederos de las promesas de Dios y coherederos, es decir, herederos con Cristo, porque Él es el que va adelante, Él es el autor y consumador de la fe, Él es el que triunfó y Él es el que ha garantizado que todas esas promesas se cumplirán. ¿Cuántas promesas encontramos en la palabra del Señor que nos hacen ver el gran privilegio de ser sus herederos? Me llama la atención de que hable en plural, los herederos, porque el heredero en cada familia era uno, era el primogénito. Pero en el caso del pueblo de Dios, todos somos herederos de las promesas del Señor. Todos somos primicias de sus criaturas. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8 y versículo 17, nos recuerda también que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y entre esas promesas que Él nos ha dado se encuentra aquella bien conocida:
de que a los que aman a Dios todo ayuda para bien. Y el versículo siguiente nos explica cuál es ese bien. Ese bien es el ser transformados conforme a la imagen de su Hijo. Él nos ha dado una nueva criatura, nos ha hecho nueva creación, nos ha hecho avanzadilla de ese cielo nuevo y tierra nueva del que habla Apocalipsis. Nos ha hecho, pues, hijos suyos con derechos de herencia que nada ni nadie nos puede quitar. Qué palabras tan alentadoras para creyentes que están pasando por situaciones tan difíciles. Y la palabra de Dios viene a decirles, sí, es verdad, habéis podido perder vuestras posesiones, habéis podido perder vuestros trabajos, podéis pensar que Dios os ha dejado y os ha abandonado, podéis ver que a muchos otros les va mejor la vida que a vosotros mismos, pero no os olvidéis de esto. Sois herederos de las promesas de Dios, del Dios que es fiel y el Dios que cumplirá todo lo que Él ha dicho, y que tenemos la garantía en la resurrección de Cristo, porque Él venció. Entonces, nos acercamos a Dios con esta plena conciencia de sus promesas. Nuestro culto al Señor no dependerá de las circunstancias de la vida. A veces serán muy difíciles, a veces habrá pérdida, habrá enfermedad, habrá muerte, pero nos acercamos aún así con la conciencia de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. En cuarto lugar, el culto que vemos reflejado en estas palabras es un culto, es una adoración solemne y reverente. Encontramos la expresión, versículo 23, de que nos hemos acercado al juez de todos. Y si miramos en la segunda parte, que no vamos a analizar con detalle del texto que hemos leído, los versículos 25 hasta el final, justamente hacen alusión al hecho de que Dios es el juez, Dios es fuego consumidor. Acaba el capítulo, versículo 29, diciéndonos esto. Es decir, juntamente con la alegría y la satisfacción que supone el ser hijos de Dios, tenemos que tener el profundo sentido y conciencia de que Dios es el juez, de que Dios es el Señor y de que Él juzgará a vivos y muertos, y que por lo tanto no es cosa ligera, no se trata de tomar a la ligera nuestra fe en Jesucristo, sino que vivimos conscientes de esa realidad ante Él, como al que tendremos que dar cuenta, que también dice el apóstol Pablo, y que esto debe inspirar en nuestra vida un sano temor reverente a Dios. Y el culto, cuando lo ofrecemos al Señor, debe ser esta mezcla de celebración festiva, del panegiris al que hacíamos alusión anteriormente, pero también de la solemnidad y de la reverencia, que estamos ante el juez universal, el juez de todos, ante el cual algún día tendremos que dar cuenta. Me temo que a veces lo que ya son nuestros cultos como congregación puede irse para un extremo o para el otro. Enfatizamos el aspecto de la alegría y en verdad debe estar presente, y del gozo cristiano basado en lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero pudiéramos también caer a veces en hacerlo tan a la ligera y con una alegría quizás simplemente de formas y superficial, que nos olvidamos de que estamos adorando al que es juez de todos. Pero el otro extremo también existe, cuando pensamos en Dios como el juez y creemos en la solemnidad del culto, pero a veces la reunión pudiera parecer más o ser más semejante a un cementerio que a otra cosa. Esto ha ocurrido en la historia de la Iglesia y sigue ocurriendo en la actualidad. No tenemos por qué desprendernos de la solemnidad cuando el culto ofrecido al Señor es gozoso y lleno de alegría. Y no tenemos que desprendernos del aspecto alegre y gozoso del culto, de la celebración festiva que el culto es. No tiene por qué parecer, pues, lo que sería una celebración triste, si en verdad tenemos ese temor reverente al Señor. Tenemos que unir, pues, la celebración festiva y la solemnidad
en nuestros cultos. Y más allá del culto, yo creo que tiene que estar unido en nuestra propia vida. Claro que también decía yo ayer, nos equivocamos cuando cantamos, o en el pasado se cantaba, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Eso no es cierto, claro que puede estar triste. Y a veces debiéramos estar tristes al ver lo que ocurre en la vida. El Señor lloró, hay momentos de tristeza. Pablo pasó, y él confiesa, sobre todo en la segunda epístola a los Corintios, esos momentos duros por los que él pasó en la vida. Sí, la vida tiene esto, pero el gozo cristiano se remite a las promesas del Señor, se remite a lo que Él nos ha revelado acerca de la victoria final que Él tiene garantizada y sus promesas para el presente, y tiene al mismo tiempo presente, desde luego, ese sano temor reverente en el que día tras día debemos vivir. Este es un culto que agrada al Señor, que sabe unir, pues, la alegría con la reverencia. En quinto lugar, el culto agradable a Dios se centra en Cristo y en su sacrificio. Llegamos al versículo 24. Nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Es un culto centrado en Cristo, porque es Él el que ha hecho posible esa transición entre el monte Sinaí, con lo que monte Sinaí representaba, y el monte de Jerusalén, el monte de Sión, que representa la manifestación en gloria de Dios en el nuevo pacto. Es Él el que hizo posible la nueva realidad, sellar el nuevo pacto. Y por lo tanto es a Él al que debemos honor, gloria. Él es el mediador. Y nuestros cultos pues deben proclamarle a Él, engrandecerle a Él. Tanto en la alabanza como en nuestra predicación debe tener a Cristo como el centro. Y por supuesto en nuestra propia vida. Debiéramos pensar en qué manera yo doy gloria a Jesús en mi día a día. ¿Cómo manifiesto en la manera en la que yo vivo, en la manera en la que hablo, en lo que son los fines de mi vida? ¿Cómo me desarrollo en mi familia, en mi trabajo? Realmente da gloria a Jesús, porque es a Él al que nos hemos acercado. Él es el que hace posible nuestra nueva vida. Él es el que ha dado sentido a la vida. Él es el que me ha perdonado. Es por Él que tengo esta esperanza. Realmente exalta mi día a día al Señor Jesús. Reflejo en alguna medida la gloria del Señor Jesús. Él es el mediador, y Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el que hace posible este acercamiento nuevo a Dios. Pero también me pregunto, yendo a un aspecto práctico, cuando tengo un problema con un hermano o con alguien, pienso en Jesús también como el mediador. Es Jesús el que media entre mí y mi hermano. Y cuando hay una herida, cuando hay un dolor, recuerdo que Jesús es también el mediador entre mi hermano y yo, y que como Él ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús, yo debo verle a través de Jesús, en alguna forma, y verle como a mi hermano en la fe, porque esto me ayudará a perdonarle, esto me ayudará a tratarle de la manera que Dios quiere que le trate. Me acercará también a Él. No podemos acercarnos a Dios y alejarnos de nuestros hermanos. Si Él es el que ha hecho posible nuestro acercamiento a Dios, Él es el que hace posible nuestro acercamiento también los unos a los otros. Y tengo que recordar a Jesús el mediador como aquel que facilita que yo me acerque a mi hermano, bien para pedirle perdón, bien para exhortarle, tratarle como aquel que es parte de la familia. Jesús el mediador. Nuestra vida glorifica a Cristo Jesús cuando se centra en Él, cuando hay gratitud cada día por lo que Él ha hecho por nosotros. Y como iglesia, pues debemos ser una iglesia que sea cristocéntrica, que Él reciba la gloria y el honor que se merece. Y por último, encontramos en este texto
que el culto que agrada a Dios es un culto que debe prestar atención al mensaje de la palabra de Dios. Mirad que no desechéis al que habla. Leemos en el versículo 25. La palabra de Dios está ahí, Él habla, la tenemos escrita. A veces podemos entenderla mejor, a veces peor. Otras cosas no son iluminadas en nuestro conocimiento más adelante, pero Dios sigue hablando. Así comienza la epístola a los Hebreos. La exhortación a estos creyentes que están dando algunos marcha atrás en su fe, que están cediendo ante la presión. Y Dios viene para hablarles y recordarles que Dios ha hablado. Dios ha hablado en la antigüedad a través de los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Dios es el Dios que habla. Podemos oírle o no, pero Él habla. Y es a través de su palabra que Dios nos habla. Y el llamado de este pasaje es: cuidado, no desechéis a este Dios que ha hablado, no desechéis su palabra, porque esto tiene un precio. El peligro de estos creyentes es que se estaban endureciendo a esa palabra y había el peligro de que dieran marcha atrás. Cuando nos convertimos de alguna forma impermeables, al menos parcialmente, a esa palabra, cuando dejamos de oír la voz de Dios, entonces estamos en una situación peligrosa. Dios nos habla. Parte de nuestro culto a Dios es oírle y tenemos que reconocer que en buena medida nuestra vida acaece de falta de adoración porque no oímos suficientemente a Dios. No nos paramos en medio del trajín de la vida para preguntarle, como hemos oído esta mañana: Dios, ¿qué quieres que haga? Y la respuesta en los principios fundamentales la vamos a encontrar en su palabra. Es el acercarnos a Dios cada día, es el apartar ese tiempo. Me ha llamado la atención que uno de los jóvenes decía que algo que fue su compromiso en MP fue el de leer la palabra de Dios cada día. Genial. Es un buen compromiso, fundamental, esencial. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Necesitamos oír esa palabra que renueva la vida, que nos abre la visión, la buena palabra de Dios. Y una vez que la hayamos oído, no la guardemos, no la desechemos, recordémosla. El contraste con las palabras de David en el Salmo: en tu corazón he guardado tus dichos, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Guardar, atesorar la palabra de Dios. Una antigua lección que seguramente hemos aprendido, pero que tenemos que renovar, porque no seremos llevados a una verdadera adoración si la palabra de Dios no nos ha hablado. Ayer decíamos también, recordando algo que compartía en el seminario, si la adoración es lo central en el culto o lo central es la predicación. Yo decía, ambas cosas son por supuesto importantísimas, no debiéramos entrar prácticamente en este tipo de disyuntiva, pero si hay que mencionar algo que tiene prioridad es la exposición de la palabra y en la vida personal el estudio de la palabra, porque hemos de oír a Dios y nuestra respuesta en adoración es una respuesta a esa palabra, a ese Dios que se nos revela a través de su palabra. Estos creyentes y cada uno de nosotros, en medio de nuestras luchas que cada uno tiene, de las crisis de la vida, de las pruebas de la vida, tenemos que ir a la palabra, porque será esta palabra que nos lleve a la adoración al Señor. No desechemos al Dios que habla, no desechemos su palabra, tengámosla en el centro de nuestra vida, dediquémosle tiempo, más tiempo del que le dedicamos a leer esta palabra, a meditarla, a que ella nos hable y nos guíe. Bien, aquí tenemos un cuadro de ese culto agradable a Dios y que podéis ver en pantalla. Un culto, pues, que tiene una proyección escatológica
que esperamos en ese futuro que Dios nos aguarda, que celebramos juntos sus promesas, que celebramos juntos la confianza de que somos herederos por su gracia de sus promesas, coherederos con Cristo. Un culto que es ofrecido no solamente con alegría, pero con solemnidad y reverencia que debe caracterizar nuestra vida en el temor al Señor. Un culto que se centra en Cristo, que le exalta a Él en su sacrificio, en lo que Él ha hecho por nosotros, y que nuestra vida igualmente le da gloria. Y un culto que emana de oír esa palabra de Dios que nos habla. Que Dios nos ayude para que nuestro culto, el culto que celebramos a Él el domingo, sea un reflejo de eso, y que nuestra vida realmente experimente lo que es un culto agradable al Señor. Toda nuestra vida, como latría, como adoración, como culto al Señor, que le exalta, que le da gloria y que da testimonio de la grandeza del Señor Jesús, para que muchos sean acercados a Él. Que así sea.